casa, bienvenidos a Pacífico Business School y bienvenidos a la presentación de este estudio. Una de las obligaciones evidentes de una escuela de negocios es crear y transmitir conocimiento, sobre todo un conocimiento que sea práctico, que sea útil para las empresas del país, para los ejecutivos del país. Y en este sentido también es esencial el conocer el estado del país, de las empresas y de sus ejecutivos en temas absolutamente claves. Y es obvio que un tema esencial hoy en día es la digitalización y la transformación que comporta esta digitalización. El conocer el estado del cambio en este sentido en las compañías del país, en los ejecutivos del país, es un dato obviamente muy relevante. El asociarnos para la realización de este estudio, de este informe y otras acciones formativas en el ámbito digital con una consultora del nivel internacional de Roca Salvatella es para nosotros un valor añadido muy importante. Como escuela de negocios creemos que tenemos un conocimiento, lógicamente, pero que es muy importante aprovechar el conocimiento que tienen las consultoras y las compañías que trabajan día a día en temas que son vitales. Y en el ámbito digital, Roca Salvatella es una consultora internacionalmente muy conocida y reconocida. Por lo tanto, también expresar el agradecimiento a Roca Salvatella por haber realizado esta colaboración con nosotros. También quiero agradecer a Mariano Segarra, el socio líder en advisory de KPMG en el Perú y profesor de Pacífico Business School, que haya liderado nuestra intervención en este estudio, así como agradecer a los 3 panelistas que nos acompañarán más tarde y que van a cerrar el círculo de, yo creo, una muy interesante presentación. Estoy seguro que tanto el estudio como la presentación de hoy va a ser muy, muy interesante, de muy alto interés para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y ya no me queda más que presentar y dar la palabra a Borja Rius. Borja es director internacional de Roca Salvatella, es consultor y docente en economía digital, es un experto en procesos de transformación digital, en nuevos modelos de negocios en la red y en procesos de cambio dentro de las organizaciones. Muchas gracias, Borja. Gracias. Bueno, gracias a todos. En primer lugar, sobre todo, pues gracias a la Pacífico Business School por darnos esta oportunidad. La verdad es que poder colaborar con la presentación. La verdad es que poder colaborar pues con una entidad de este prestigio para nosotros es muy importante, y tener la oportunidad de hacer un proyecto como el de Madurez Digital que hoy os vamos a presentar. Entonces, en este sentido, pues estamos muy agradecidos, ¿no?, de esta oportunidad que se nos ha dado. En segundo lugar, también agradecer pues a Mariano y a los 3 panelistas que hoy han querido acompañarnos. Nos parecía, ¿no?, cuando empezamos a hablar de este proyecto, que no solo presentar el informe, ¿no?, era interesante, sino que también era interesante poder traer a ejecutivos líderes, ¿no?, en empresas de referencia del Perú, ¿no?, que estén viviendo de primera mano estos procesos de transformación digital y de cambios culturales, para que puedan dar pues su opinión y puedan trasladaros, ¿no?, la experiencia que están viviendo en el día a día, ¿no?, porque la realidad al final es lo que nos aprieta a todos, ¿no? Y entonces la idea para la sesión de hoy, creo que tenéis el programa todos, pero me gustaría volverlo no a repetir. La idea es que yo haga la presentación del informe. Esto va a durar aproximadamente, tengo puesto 50 minutos, pero yo creo que estaremos un poco menos. Me gustaría que pudiésemos tener un espacio, ¿no?, al final de mi presentación, pues también abierto a las preguntas y a las dudas que puedan haber surgido pues alrededor de los resultados del informe, pero también alrededor de la presentación en general. Y después vendría a partir de las 9
si vamos a tiempo, vendría la mesa redonda con los 3 panelistas, que también pues ellos van a responder una serie de, ¿no?, de temas que les hemos planteado, pero que también seguro que están dispuestos a responder las preguntas de los asistentes. No sé si hay un micro que pueda estar, o puedo hablar así, o un micro que pueda llevar en la mano, para no estar aquí. La idea para la presentación de hoy, vamos a ir directamente a un relato, ¿no?, a este, porque llegamos a la situación, ¿no?, de evaluar, ¿no?, las competencias. Un marco mucho más amplio, que es el contexto que estamos viviendo a día de hoy. ¿Sí? Perfecto. Que es el contexto que estamos viviendo a día de hoy en el mundo, ¿no? Entonces, la idea es hacer este trayecto en la exposición, este trayecto desde lo más general, desde el contexto que estamos viviendo y cómo está afectando esto sobre todo al mundo de los negocios, en segundo lugar, cómo las empresas están adaptándose a este cambio, ¿no? Y me parece aún más importante, qué hay que hacer para anticiparse a lo que va a venir. Y después acabaremos con los resultados del informe. Esta es la idea. Contexto. Aquí hemos puesto una frase, en cada apartado hemos puesto una frase que intentaba representar un poco lo que queríamos explicar. Y yo creo que esta frase es muy representativa, ¿no?, del mundo actual, ¿no? Yo creo que todos trabajamos en empresas, ¿no?, todos trabajamos en diferentes sectores de actividad y creemos que conocemos bien nuestro sector y nuestra actividad. Y yo creo que eso es incorrecto, ¿no? Estamos en un mundo con un nivel, ¿no?, de cambio y de velocidad muy grande, ¿no? Y nuestros sectores y nuestras empresas están reformulando y repensando de forma constante. ¿Vale? Y este entorno, yo creo que todos los que estáis aquí habéis escuchado hablar, ¿no?, de este concepto, ¿no? Este entorno competitivo en el que estamos a día de hoy, ¿no?, es un entorno que mucha gente define como VUCA. Esto quiere decir que es un entorno muy volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Vale? En esta situación, ¿no?, que es una situación muy diferente a la que veníamos viviendo, pues a lo mejor antes de los años 90, ¿no? Esto genera unas exigencias muy grandes para las empresas, ¿no? Y esto quiere decir que en un entorno con tanta incertidumbre, ¿no?, es necesario que las empresas pues sean más rápidas, sean más ágiles y sean más flexibles. No muchas empresas que nacen, que son pure players digitales, nacen ya con estas características y con este ADN. Pero las grandes empresas y las grandes organizaciones que vienen del mundo analógico no nacen de esta manera, sino que tenían otras formas de funcionar, ¿no? Y entonces hay un reto muy importante alrededor de esa transformación, ¿no? Por otro lado, y lo más importante de todo, al final todos los que trabajamos en una empresa trabajamos para un cliente, ¿no? Ese cliente se ha transformado. Yo creo que es independiente casi que tengamos un negocio B2B o B2C, porque los clientes en general, ¿no?, el consumidor en general, pues tiene una forma de relacionarse con las marcas y con las empresas muy diferente a como había venido siendo hasta ahora, ¿vale? Quiere estar conectado y eso quiere decir que quiere una respuesta, se relaciona en sincronía, eso exige inmediatez, ¿no? Opina y comparte, ¿no? Exige transparencia por parte de las empresas, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay unas exigencias en relación al cliente pues muy diferentes a cómo venían siendo. Y esto lo ha originado pues la digitalización del mundo en general y del mundo de los negocios. Lo que decíamos, el escenario competitivo ha cambiado, el cliente ha cambiado. ¿Eso a qué ha dado lugar? Pues a que aparezcan nuevos modelos de negocio muy diferentes, ¿no? Han aparecido modelos de negocio que no existían y que resuelven nuevas necesidades que antes no existían, pero también han aparecido players que han reformulado, ¿no?, un sector de actividad, ¿no? Pues Spotify ha cambiado el sector de la música, Netflix ¿no?, el de las películas y el de las series, etcétera, etcétera. Tenemos una infinidad de casos, ¿no?,
de empresas que están reformulando muchos sectores de actividad y a veces pues están desbancando, ¿no?, a los jugadores dominantes y en algunos casos les están quitando partes de su cadena de valor, partes del pastel, ¿vale? Esto no quiere decir que Netflix, ¿no?, tecnológicamente o a nivel financiero sea una empresa mucho más grande que a lo mejor era Blockbuster. No, eso quiere decir que ha entendido que en el mundo digital el consumo audiovisual es muy diferente a como venía siendo anteriormente. Ha sabido entender eso y ha generado una propuesta de valor adecuada. La velocidad. Antes estábamos hablando de este tema antes de que empezase la sesión, ¿no? Yo creo que sobre todo en empresas o en sectores que están muy comoditizados, hay dos ventajas competitivas principales, ¿no? Una ya la hemos comentado más o menos, que es la relación con el usuario. Eso quiere decir, la experiencia del usuario es clave, ¿no? La redefinición de la experiencia del usuario es clave. Y por otro lado, la velocidad. Estamos en un entorno que comentábamos, ¿no?, es muy volátil y muy complejo y muy incierto, ¿no? Necesitamos tener la capacidad de generar propuestas de valor y llevarlas al mercado de forma rápida. Esto, si eres una empresa pequeña, es relativamente fácil; si eres una empresa más grande, es más complicado. Entonces, hemos de buscar mecanismos para ser más rápidos, porque esta es una nueva ventaja competitiva en el mundo digital. Después, la tecnología, y no lo he puesto en primer lugar porque desde nuestra óptica, ¿no?, todo el cambio digital es un cambio cultural, es un cambio de negocio, es un cambio de cliente, no es un cambio tecnológico. La tecnología es un facilitador, evidentemente, muy importante, ¿no?, alrededor de la digitalización, pero no es un elemento fundamental. Siempre hablamos de las tecnologías digitales, pero en el escenario que viene van a aparecer otras tecnologías, ¿no?, relacionadas con la biología, con la energía, con la movilidad, con la robotización, con los materiales, ¿no?, que van también a disrumpir, ¿no?, los mercados y van a aparecer nuevos players que seguro que a día de hoy aún no existen, ¿no?, que van a aprovechar con lógica de negocio esas nuevas tecnologías que vienen. Y las organizaciones, yo supongo que muchos de los que estáis aquí, ¿no?, estáis viviéndolo pues en primera persona, ¿no?, están empezando a definir nuevas formas de hacer y de pensar, ¿no? Empiezan a haber nuevos directivos, ¿no?, con generaciones más jóvenes, ¿no?, que entienden un poco mejor cuál es esta lógica digital y están empezando a adaptar, ¿no?, los modelos operativos de las organizaciones pues para que respondan precisamente a todo lo que venimos comentando hasta ahora, ¿no?, a ese entorno incierto, a ese nuevo cliente, a esas nuevas tecnologías, etc. ¿Vale? Entonces, y esto muchas veces va de generar nuevos modelos organizativos, mucho más planos y no tan jerarquizados, ¿no?, de generar o de aplicar nuevas metodologías pues ágiles a la organización para trabajar, ¿no?, de una forma más rápida, a seleccionar nuevo talento, ¿no?, con nuevas capacidades que hasta el día de hoy no teníamos. Y también un elemento que me parece importante, a relacionarnos con el ecosistema. Las empresas son seres vivos, ¿no?, que no deberían mirar solo hacia adentro, sino que deberían entender que hay un ecosistema externo, ¿no?, que les puede aportar muchos beneficios. ¿Vale? Hasta ahora tenemos, y de forma muy rápida y muy sintética, ¿no?, que estamos en un contexto muy diferente y las organizaciones y las empresas deberían, ¿no?, adaptarse, ¿no?, para sobrevivir, ¿no?, y tener éxito en esta nueva situación. ¿Vale? Yo creo que esta referencia, pues, ¿no?, Charles Darwin, todo el mundo creo que tiene claro quién es, ¿no? Al final, dentro de la teoría de la evolución de las especies, dice que al final no son ni las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes las especies que sobreviven. No son aquellas que precisamente se pueden adaptar mejor al cambio. El otro día leía un artículo de un exprofesor mío, ¿no?, Xavier Marcet, que hablaba precisamente sobre lo mismo, pero con las personas, ¿no? Cuáles serán los perfiles, ¿no?, en el futuro, ¿no?, que van a tener más éxito profesional, aparte de capacidades concretas o no, son aquellas personas que tengan la capacidad de adaptarse a los cambios dentro de su organización, ¿no? Ese tipo de perfiles van a estar mucho más alineados, ¿no?, con este contexto en el que estamos viviendo. Vale, he puesto solo una imagen ¿no? He intentado que esto fuese una presentación pues, ¿no?, con otro tipo de contenido, pero me parecía que esta imagen era relevante.
simplemente para reflejar una cosa, y no sé si lo podéis ver bien todos, pero es la evolución de la edad media de las empresas que están en el top 500, ¿no?, a nivel global. Cada vez es menor. Eso quiere decir que cada vez la media de la edad de las empresas, entre que nacen y mueren y llegan, ¿no?, a niveles, en este caso, pues niveles, ¿no?, de grandes volúmenes, ¿no?, de facturación, etcétera, pero cada vez se va reduciendo. Y esto está muy relacionado con lo que veníamos diciendo. Estamos en un contexto donde ahora aparece una tecnología nueva, ahora aparece, ¿no?, otro tipo de propuesta de valor, y eso desbanca, ¿no?, a empresas que hasta ahora venían pues teniendo una relevancia muy importante, ¿no? Si vemos los movimientos que hay en ese top 500, ¿no?, vemos que hay pues muchas empresas que hace 10 años estaban y ahora han desaparecido, y otras que ni existían, ¿no? Creo que en 2007 Amazon estaba en el número 260 de este ranking y ahora no sé si está el número 7, ¿no? Entonces, para que veamos esos cambios, ¿no?, que están muy acorde con lo que venimos explicando. Entonces, ¿qué han de hacer las empresas para adaptarse, ¿no?, o para transformarse, ¿no?, sobre todo aquellas que vienen del mundo análogo, del mundo no digital, ¿no? Al final nosotros en Roca Salvatella, como comentaba Xavier, pues nosotros somos una consultora de negocio muy enfocada en los proyectos de transformación digital, y en base pues a la experiencia, ¿no?, y al trabajo que venimos realizando, hemos definido un modelo, ¿no?, alrededor del cual una organización se ha de transformar. En primer lugar, y muy importante, ¿no?, el tema de la visión. Los directivos, ¿no?, las capas directivas de la organización, ¿no?, los presidentes, los mandos, los gerentes, ¿no?, los consejos de administración, los consejos directivos, etcétera, ¿no?, han de entender todo esto que venimos explicando hasta ahora. Han de entender que estamos en una situación muy diferente, con nuevos modelos de negocio, con nuevos players, con un cliente diferente, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Conocer bien el entorno, ¿no? Quiere decir conocer bien qué está pasando en tu industria, en tu sector de actividad. Quiere decir conocer, ¿no?, qué players, ¿no?, están apareciendo dentro de tu sector con propuestas disruptivas, entender cómo está cambiando tu cliente, ¿no?, entender cómo están cambiando las diferentes áreas funcionales, cómo cambia recursos humanos, cómo cambia marketing, etcétera, etcétera, para definir una visión, ¿no? Al final es muy importante el tema de la estrategia, ¿no? Muchas organizaciones, ¿no?, necesitan o definen sus planes estratégicos, pero a estos planes estratégicos hay que incorporarles la lógica digital. Y para incorporar la lógica digital es necesario tener esa visión. Es necesario entender hacia dónde va todo esto y cómo me he de mover y adaptar yo a esta situación. Nosotros, Roca Salvatella se creó en 2008 y en ese momento teníamos conversaciones y no lo digo con ningún tipo de connotación, pero nuestra conversación siempre era con el departamento de marketing. No marketing, era digital, ¿no? Teníamos que hablar con los de marketing. Ahora nuestras conversaciones son con dirección general, porque al final este tema es un tema pues, que afecta al negocio en todos sus componentes, ¿no?, y que en el medio y corto plazo hay amenazas muy claras, ¿no?, que pueden hacer que una empresa que esté muy consolidada a día de hoy, pues en pocos años quede, ¿no?, fuera de juego, ¿vale? Entonces la visión es clave. Segunda dimensión, todo el tema de negocio, y lo ordenamos pues con una secuencia. Al final es una secuencia que para nosotros puede tener esta lógica, lo que pasa que en el mundo real pues las cosas no funcionan de esta forma no tan ordenada, pero al final hay que ordenar el back office, ¿no?, ordenar, ¿no?, los procesos, digitalizar la organización y la empresa, para después poder, ¿no?, abrir nuevos puntos de contacto con nuestros clientes, ¿no? Al final lo digital, ¿no?, ha incrementado, ¿no?, el número de puntos de contacto y parece que esto pues no va a acabar, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Internet of Things, ¿no? Podemos generar pues sensorización para obtener data de los clientes, etcétera, etcétera. Esto está generando un rediseño de la propuesta de valor de los productos y de servicios de las organizaciones, con una tendencia también de pasar del producto, ¿no?, a un servicio. Esa lógica es una lógica muy digital, el paso de producto a servicio, pero al final no se trata de digitalizar los servicios que tenemos a día de hoy, sino que se trata de pensar los servicios con una óptica digital, que es muy diferente. Y por último, plantear nuevos modelos de negocio, ¿no? Nosotros tenemos un negocio actual, ¿no?, el core de la organización, pero hemos de tener la capacidad de empezar a pensar en nuevos modelos de negocio que nos puedan generar valor a más largo plazo, ¿vale? Y por último, y me parece que yo diría que casi es el elemento más importante, ¿no?, es el tema cultural, ¿no? Al final
hay una frase de Peter Drucker que dice que en la cultura, ¿no?, se desayuna la estrategia, ¿no? Se come la estrategia para desayunar, ¿no? Y eso quiere decir que a veces podemos, ¿no?, tener la estrategia, podemos cambiar los puntos de contacto, pero si la organización no nos acompaña, lo tenemos complicado, ¿vale? Cuando hablamos de cultura hablamos pues de modelos organizativos, operativos, de equipos, de metodologías, de personas, de talento, etcétera, ¿vale? Es muy importante todo el tema cultural. Necesitamos que nuestra organización esté preparada para ser competitiva en ese entorno. Y ahí entra el tema que vamos a hablar hoy, que será el de las competencias, ¿no? ¿Qué competencias deben tener los trabajadores de la organización y los directivos en este contexto digital? Y si esto lo ponemos a lo largo del tiempo, ¿no? Esta es una matriz de McKinsey, ¿no?, alrededor de los horizontes de innovación, ¿no? Al final, si esto lo ponemos en el tiempo, tenemos 3 horizontes, ¿no? El horizonte 1, que es el presente, ¿no?, en el cual, ¿no?, debemos defender el actual core business, y esto quiere decir, sobre todo, digitalizar, ejecutar, trabajar en un entorno conocido, ¿no?, innovar de forma incremental, innovar en el proceso, en el producto actual, ¿vale? Tenemos un horizonte a 2-5 años, ¿no?, en el cual debemos empezar a pensar en nuevas propuestas de valor, aparte de ejecutar, en pensar en nuevas propuestas de valor, en un entorno que a veces es conocido, pero que hay territorios, ¿no?, en los cuales pues, no tenemos mucha información, y hemos de innovar en el modelo de negocio, en la propuesta de valor, como comentaba. Y por último, y ya más a largo plazo, tenemos que empezar a buscar nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocio que sean disruptivos y que estén alejados de la actividad actual. Pero esto hay que hacerlo al mismo tiempo. Las organizaciones que tienen que defender su core actual, tienen que rediseñar su propuesta de valor, pero tienen que empezar a pensar en nuevos modelos de negocio a futuro, ¿vale? Y esto solo se puede hacer, ¿no?, y me lo llevo a la slide anterior, ¿no?, esto solo se puede hacer, ¿no?, cambiando, ¿no?, la cultura de la organización, ¿no? Necesitamos una cultura de organización, lo que decíamos, pues con otro tipo de modelos organizativos, con otro tipo de roles y perfiles y responsabilidades, con otras metodologías de trabajo mucho más rápidas y ágiles, etc. La anticipación. Cuando hay vientos de cambio, unos construyen muros y otros molinos, ¿no? Yo creo que esta es una reacción que seguro que todos los que estamos aquí, ¿no?, que trabajamos en el mundo de los negocios, nos hemos encontrado, tanto dentro de nuestra organización como en otras empresas, ¿no? Al final hay una tendencia, ¿no?, yo creo que es una tendencia en el ser humano, ¿no?, en general, ¿no?, entre lo conservador, ¿no?, y lo progresista, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento en el cual hay una amenaza clara, ¿no?, del contexto en el que estamos, ¿no?, y puede haber una tendencia a fortificarte, ¿no?, a aislarte, ¿no?, y decir que no te va a pasar nada, ¿no? Yo me parece que esa no es la actitud correcta. Yo creo que lo que viene es, ¿no?, es imparable, ¿no?, y lo que hay que hacer es intentar prepararnos, ¿no?, y anticiparnos, ¿no?, para aprovechar este cambio. Para cada uno de estos horizontes, como comentábamos antes, hay diferentes tipos de innovación, ¿no?, incremental, adyacente y disruptiva, ¿vale? Y esto, para nosotros, ¿no?, quiere decir que la innovación se convierte en un elemento clave para la transformación, ¿no? Si no tenemos la capacidad de innovar, aunque sea de forma incremental, ¿no?, después podríamos, ¿no?, innovar de formas pues, más radicales, ¿no?, pero si no tenemos la capacidad de innovar, no vamos a podernos transformar. Y si no nos podemos transformar, probablemente vamos a tener problemas de competitividad. ¿Y qué necesitamos para transformarnos? Pues necesitamos cambiar nuestra organización, ¿no?, cambiar nuestra posición, ¿no? A día de hoy, y esto es un ejemplo, pero seguro que nos encontramos en muchas organizaciones donde lo predominante es la posición conservadora, ¿no? Eso quiere decir, ¿no?, pues mantener la situación actual, no tomar riesgos, etcétera, etcétera, y tenemos una posición innovadora pues, que aún tiene poco peso. Nosotros creemos, ¿no?, que y esto lo estoy exagerando mucho, pero que al final tiene que haber una tendencia hacia equilibrar estas dos posiciones, ¿no? Evidentemente que las organizaciones tienen una fuente de ingresos principal, que es el core de la organización, y no hay que olvidar eso, pero hay que empezar a pensar, ¿no?, de otra manera, y hay que empezar
actuar de otra manera pues para ser competitivos a más largo plazo, ¿no? Entonces, esa posición innovadora más vinculada a la exploración de nuevos territorios nos parece que es un terreno en el cual hay que trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? Evidentemente que para un proceso de transformación digital hay que tener en cuenta muchas cosas, pero en el contexto de la conversación que estamos teniendo hoy, nos parece, ¿no?, que donde hay un elemento fundamental es en todo el tema cultural, ¿no? Y cuando decimos cultural, que a lo mejor pues la palabra que nosotros creemos que engloba todo esto, hablamos de pues, nuevos modelos organizativos, nuevos modelos operativos, ¿no?, selección de nuevo talento y de nuevas capacidades para la organización, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hoy no tenemos tiempo para profundizar esto, ¿eh? Pero al final, desde el punto de vista organizativo y recogiendo todo lo que hemos venido diciendo alrededor, ¿no?, de ese nuevo contexto, ¿no?, con ese nuevo cliente, con esos nuevos modelos de negocio, ¿cómo creemos, ¿no?, que ha de ser una empresa y organización a día de hoy para desarrollarse con éxito en este nuevo entorno competitivo en el que estamos? ¿Vale? Pues nosotros creemos que ha de tener estos 6 atributos. Una organización ha de ser ágil, y ágil quiere decir diversas cosas, ¿no? Hay una serie de metodologías alrededor de la agilidad, ¿no? Scrum, Lean Startup, etcétera, etcétera, hay muchísimas, ¿no? Pero también hay la propia descripción ¿no?, de este calificativo, ¿no? Al final es una empresa que tenga la capacidad de ser rápida, de ser flexible, de ser adaptable, etcétera, etcétera, porque el contexto así lo exige, ¿no? Después tenemos un concepto que es muy filosófico, ¿no?, pero es la liquidez, ¿no?, esta capacidad, ¿no?, como tiene cualquier cosa líquida, ¿no?, de adaptarse, ¿no?, a una situación o a otra, ¿no? Ahora estamos en esta situación, pero ahí hay una nueva exigencia y nos movemos hacia la nueva exigencia, ¿no?, sin que esto nos estrese, ¿no?, genere un estrés o una fricción demasiado grande de la organización. Necesitamos creatividad, ¿no? Estamos en un mundo en el cual cada día, o día sí, día no, ¿no?, pues leemos pues, de nuevos negocios, de nuevas propuestas de valor, de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. O sea que hay mucha gente alrededor, ¿no?, del mundo de los negocios pensando constantemente de forma creativa para generar nuevas, ¿no?, nuevas propuestas de valor, nuevos negocios. Necesitamos tener lógica digital, cultura digital, inteligencia digital. Yo creo que esto, la gente, ¿no?, que tiene hijos o que tiene, ¿no?, niños más pequeños, cuando le planteas un problema, la forma que tiene de resolverlo ya aplica una lógica muy diferente a la que podría aplicar una persona pues, más adulta, ¿no? Ya incorpora dentro de su lógica esa mirada digital. Después el tema de la apertura, que yo me parece que esto es una cosa que las empresas no están acostumbradas, sobre todo las grandes empresas. Yo estoy en un contexto, ¿no?, donde hay muchos otros jugadores que a lo mejor son mucho más pequeños que yo y mucho más irrelevantes desde el punto de vista, ¿no?, de posición dentro del mercado, que están haciendo cosas que a mí me interesan. Yo necesito detectar esto, tener un radar, ¿no?, para detectar qué está pasando y saber cómo me he de relacionar con cada uno de estos actores, ¿vale? Eso nos parece clave. Y por último, y esto también es un tema más filosófico, ético, ¿no? Yo creo que cada día más el consumidor valora la ética de las organizaciones. Y eso quiere decir responsabilidad social, quiere decir transparencia, quiere decir muchas cosas, ¿no? Y eso sería la parte de la organización. Pero la parte de las personas, y aquí venimos a lo que hemos estado analizando, es qué competencias deben tener los profesionales para tener éxito en la economía digital. Nosotros hace 4 años, en Roca Salvatella, entendimos que las competencias profesionales de toda la vida, ¿no?, el trabajo en equipo, la comunicación, la orientación al cliente, el liderazgo, etcétera, etcétera, la visión estratégica, se habían visto reformuladas por lo digital. Trabajar en equipo en el mundo digital no tiene nada que ver con trabajar en equipo hace 20 años, ¿no? Orientarse al cliente, lo mismo. Visión estratégica, lo mismo. Entonces, entendíamos que había habido un cambio respecto a estas competencias. Entonces, para nosotros hay 8 competencias, que son las competencias que hemos analizado en este estudio, ¿no?, que son clave pues, para que un profesional a día de hoy sea competitivo. Y son el conocimiento digital, la comunicación digital, el aprendizaje continuo, el liderazgo, la gestión de la información, el trabajo en red, la visión estratégica y la orientación al cliente, ¿vale? ¿Qué quiere decir cada una de estas? Esto es mucho más extenso, ¿eh? Al final hemos intentado sintetizarlo, ¿no? Conocimiento digital. El ejemplo que poníamos antes de un adolescente, ¿no?, y una persona a lo mejor
pues que ha nacido en una época no digital, ¿no? Es cómo conozco y tengo recursos para resolver las cosas de otra manera. La gestión de la información. Esto no quiere decir buscar en Google, ¿no? Y que también, ¿eh? Porque al final buscar en Google se puede buscar de muchas maneras, ¿no? Poniendo una palabra, ¿no?, que consideres, o poniendo una palabra entre comillas, con site, 2 puntos, no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un conocimiento sobre las búsquedas, ¿no? Sobre cómo guardas la información, sobre cómo la recuperas, sobre cómo la compartes, ¿vale? Comunicación digital, lo mismo. Hay muchos canales digitales nuevos y hemos de saber cómo comportarnos. Si yo escribo 25 mensajes al día en Twitter, estoy haciendo un mal uso de esa herramienta, ¿vale? El trabajo en red, lo mismo, ¿no? Nosotros trabajamos pues con oficinas en todo el mundo, ¿no? Y al final pues tenemos unas herramientas diferentes para trabajar, ¿no? Y esto para cada una de las competencias, ¿no? Después veremos lo que está pasando en la realidad, ¿no? ¿Qué competencias tiene la gente, en este caso los directivos, y cuáles no tienen? Y antes de entrar en el estudio, y esto es una noticia que leía, es de un diario como el diario Gestión aquí, pero el diario 5 Días en España, que es un diario financiero y económico, ¿no? Y hablaba precisamente de que los directivos que tuitean bien, ¿no?, son los más influyentes, ¿vale? Esto es un ejemplo muy concreto de lo que estamos hablando, pero al final, si tú sabes hacer un buen uso, ¿no?, de una herramienta digital, en este caso, pues sería, están liderando, ¿no?, están comunicando, ¿no?, están teniendo visión, ¿no?, alrededor de una herramienta digital, que en este caso es Twitter, pero esto puede ser mucho más grande, ¿vale? Resultados del informe. El informe es un informe, ¿no?, basado en este modelo de competencias digitales que estábamos explicando, de estas 8 competencias, dirigido a empresas medianas o grandes de Perú, y también dirigido pues a capas directivas de, como veis aquí, pues el 50% es dirección general y el otro 50% pues direcciones de gerencias o para arriba, ¿vale? Sectores de actividad: banca, comercio, construcción, educación, retail, industria. O sea, casi todos los sectores de actividad están recogidos en las respuestas en la encuesta que hemos realizado, ¿vale? Y la media de edad, como veis, pues un 38, y esto tiene lógica, ¿no?, porque al final pues las capas directivas pues tienen más edad, esto es así. Más de 47 años, 38%, 37% entre 37 y 47 y 25% entre 24 y 36, ¿vale? Los resultados los hemos dividido en de cuatro formas, ¿no? El primero es básicamente por las competencias digitales. ¿Cuál es la media total, ¿no?, de la madurez digital de los directivos en Perú? Es un 6,9 sobre 10, ¿vale? Sobre 10. ¿Esto está bien o está mal? Bueno, esto ya es lo que podemos conversar a día de hoy. Yo creo que está bien, pero me parece que lo importante es empezar a desgranar, ¿no?, a detallar estos resultados para que veamos, ¿no?, qué está pasando, ¿no? Después, aquí en la parte derecha de la diapositiva tenemos el resultado por cada una de esas competencias, ¿no? Y estamos viendo que hay competencias, ¿no?, que tienen una puntuación muy alta, por ejemplo, conocimiento digital, y estamos viendo que hay otras competencias que tienen una puntuación muy baja, como por ejemplo visión estratégica. Y esto después explicaremos por qué consideramos que es así, ¿vale? Pero yo creo que en general la situación, ¿no?, es bastante positiva. Y para cada una de esas competencias me parece que también hay unas ciertas buenas puntuaciones. Lo que vamos a ver después es por qué de la diferencia entre las puntuaciones entre competencias, que me parece que es la reflexión más interesante alrededor de los resultados del estudio. Hemos hecho una comparativa con los directivos en España. Nosotros esta encuesta venimos haciéndola desde hace unos años, ¿no? Tenemos una base de datos de resultados importante, ¿no? Y en relación a los directivos de España, ¿no?, la situación de Perú está un poquito por debajo, pero menos de lo que nos esperábamos nosotros, ¿vale? Yo creo que hay dos explicaciones alrededor de esto. Una es que alrededor, ¿no?, de las competencias más operativas y más tácticas, ¿no?, la situación es muy similar. Y el nivel de adopción, ¿no?, el nivel de adopción y la velocidad de adopción de estas nuevas herramientas está muy globalizado. Al final, el uso de WhatsApp, el uso de Facebook, el uso de Twitter, ¿no?, el uso de Google para buscar, el uso de Evernote, etcétera, son tipos de herramientas, ¿no?, que son de uso muy común también en lo personal, no solo en lo profesional. Y por eso, ¿no?, el nivel de adopción ha sido muy grande.
Y por otro lado, porque también la base de datos que tenemos pues, es una base de datos pues, que tiene ya un par de años, entonces tenemos algunos resultados, ¿no?, de estos directivos que son un poco antiguos, ¿vale? Pero esta es la diferencia que existen entre los dos mercados, ¿no?, desde el punto de vista de la capa directiva. Y esto me parece muy relevante. Y aquí es donde empezamos un poco a profundizar en los resultados, ¿no? Al final, si veis, los directivos en España, yo creo que esto está debido también pues, al tema que hablábamos ¿no?, del tiempo que tienen algunas respuestas, ¿no? En todas las competencias que son de tipo más operativo, que están más vinculadas a la productividad, ¿vale?, que son más tácticas, ¿no?, los directivos en Perú tienen muy buena nota, ¿no? En conocimiento digital 8.3, en trabajo en red 8.2, en gestión de la información 7.6, ¿vale? Pero a la que empezamos a pasar hacia competencias que tienen connotaciones mucho más estratégicas, ¿no?, vemos que los resultados en España están un poquito por encima. Y me parece que este viaje es el mismo viaje que estábamos explicando antes, ¿no? En 2008 nosotros teníamos conversaciones, ¿no?, con marketing, ¿no?, y ahora tenemos conversaciones con dirección general. La adopción, ¿no?, de estas herramientas en el uso profesional y diario y personal es muy fácil y muy rápida, pero la aplicación, ¿no?, más estratégica, ¿no?, de lo digital, esto ya no es tan fácil, ¿no?, y no es tan evidente y no es tan, ¿no?, inmediato. ¿Vale? Entonces, por eso vemos que en lo que son capacidades más estratégicas o competencias más estratégicas, los resultados en Perú están un poquito por debajo. ¿Vale? Según contexto. El contexto hemos dividido en tres partes, ¿no? Resultados por sector, yo me parece que esto es muy evidente, ¿no? Al final son los sectores de actividad económica que han estado más impactados por lo digital, son los que se han digitalizado más. Pues el caso más evidente es la banca, ¿no? Yo creo que nosotros hace años que trabajamos con banca y lo vemos cada día, ¿no? Es un sector que desde hace muchos años se ha digitalizado y que está, ¿no?, se ha puesto las pilas pues, desde hace mucho tiempo y eso se refleja en los resultados. Todo el sector servicios también, ¿no?, y los sectores más propensos, ¿no?, retail, educación, etcétera. Si nos vamos a construcción, minería, etcétera, pues vemos que los resultados pues, son mucho más flojos, ¿no? Lo mismo en las áreas funcionales, ¿no? Las áreas funcionales más impactadas como dirección general, marketing, recursos humanos, tecnología, ¿no?, son las que tienen más habilidades digitales. Por franja de edad, esto tampoco nos sorprende, ¿no? Al final, aunque las diferencias son pocas, porque al final entendemos que cada vez se está cortando más, ¿no?, esta diferencia generacional, ¿no?, y cada vez pues, personas como yo, ¿no?, que no hemos nacido en el contexto digital, ¿no?, pues hemos tenido la capacidad de adaptarnos, ¿no?, y de adquirir estos conocimientos, pero evidentemente, ¿no?, pues las personas que están entre 24 y 36 años pues tienen un mayor nivel de competencias digitales. Según perfil digital, ¿no? Aquí lo que hemos hecho ha sido coger la media de todas las competencias de una persona. Entonces nos encontramos que tenemos un 13% de las respuestas, ¿no?, que como media están entre 9 y 10. Eso les hemos llamado Digital Master, ¿no? Es una persona pues, que tiene un nivel de competencias digitales muy alto, muy elevado. Después tenemos el grueso de las respuestas, ¿no?, que están alrededor del 5 y el 9, ¿no?, que le hemos llamado mainstream, que es donde están la mayoría de las respuestas, y después tenemos un perfil que de forma más diplomática le hemos llamado old school, ¿vale?, que está entre 0 y 5, ¿no?, es donde las competencias pues no están bien. Y esto es normal, ¿eh? Esto es muy normal que sea así. ¿Qué encontramos dentro de este perfil Digital Master? Pues el 66% de los directivos tienen menos de 47 años, ¿no?, y más del 70% pertenece al sector servicios. En mainstream, el 74% de los directivos tienen más de 37 años y el 56% pertenece al sector servicios. Y en el caso old school, el 80% de los directivos ya tiene más de 37 años y el 52% pertenece a otros sectores diferentes al de servicios. Y para finalizar, resultados según el tipo de uso, y esto me parece quizá la parte más interesante de los resultados y que está relacionado con lo que comentábamos. Si hacemos una matriz entre competencias estratégicas y competencias tácticas, ¿no?, vemos que hay 4 cuadrantes y estos 4 cuadrantes tienen asociados 4 perfiles, ¿no? Los Digital Beginners, que es poco conocimiento digital en general, ni estratégico ni táctico. Tenemos los Digital Strategies, que son directivos que sí que tienen una buena
competencias desde la lógica estratégica, pero que después pues, no saben utilizar las herramientas del día a día, ¿no? Estos son menos. Tenemos otros que es Digital Experts, que es donde está la mayoría, que es gente que sabe utilizar las herramientas, pero que precisamente para la aplicación estratégica de estas en la organización es muy complejo. Y después tenemos los Digital Leaders, que son los que antes veníamos hablando, ¿no? Que son aquellos que en todas las competencias pues, tienen una media muy elevada, ¿vale? ¿Y esto cuáles son las cifras? Los Digital Leaders hemos cogido el mismo criterio que antes, ¿no? Un 13% de los directivos dominan casi de la misma manera, ¿no? Competencia, cualquier tipo de competencia. El gran grueso está en la gente, y esto tiene sentido, ¿no? En la gente que conoce las herramientas, pero que después, para aplicarlas dentro de la organización, ¿no? Con una lógica más generalista, más estratégica, más integral, les cuesta mucho, que es ese 42% de Digital Experts. Después tenemos casos que me parece que son un poquito peculiares, ¿no? De gente que sí que es buena pues, en visión estratégica, en conocimiento, en orientación al cliente, etcétera, pero que después no conoce bien las herramientas, que serían los Digital Strategies. Y por último, ¿no? Un 22%, casi pues, una cuarta parte de las respuestas, ¿no? Están personas pues, que no tienen un gran nivel de competencias pues, ni en lo estratégico ni en lo táctico, ¿no? Ni en lo operativo. Perfecto, pues hasta aquí la presentación. Como os decía antes, no sé si tenéis dudas, tenéis preguntas o preferís esperaros a que acabemos con los panelistas y abrimos un turno, como consideréis. Por ahí hay una pregunta. Claro, sí, yo creo que es eso. Al final es un mercado más maduro desde el punto de vista digital, ¿no? Y eso genera pues una presión antes, ¿no? Que la presión que se genera en otros mercados. Para ponerte dos ejemplos muy claros. Nosotros hace 5 o 6 años, ¿no? En España trabajábamos para Grupo Prisa, para Unidad Editorial, para Telecinco, para A3 Media, para todos los grupos de medios de comunicación. Y esto lo empezamos a trabajar en Colombia hace un par de años, ¿no? Precisamente la presión, ¿no? Hacia diferentes sectores llega antes en unos mercados que en otros. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, con Volkswagen. Volkswagen en España, que es de las 30 empresas que más facturan del país desde el punto de vista de comercialización y postventa de vehículos, ¿no? Ve que de aquí a 10 años su negocio se puede acabar, porque los coches van a seguir existiendo, pero los va a producir Alemania, ¿no? Y los va a vender. Pero a lo mejor las personas en las ciudades utilizan otros modelos o tienen otros modelos de movilidad, ¿no? Se va a transporte público, alquiler, ¿no? Pues por periodos concretos, vehículos eléctricos. Barcelona ahora está lleno de patinetes eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos están, desde una lógica estratégica, están pensando, ¿no? En cómo empezar a generar nuevos modelos y nuevas propuestas de valor y nuevas fuentes de ingresos en ese escenario temporal, ¿no? Yo creo que aquí una empresa, ¿no? Que comercializa vehículos no está con esta lógica a día de hoy, pero la va a tener. Entonces no necesita de esa reflexión estratégica. No sé si hay otra pregunta. Sí. Habla de, como parte de esto, también aprender a desaprender, ¿no? Eso, respecto a las personas, es más fácil entender Sí, yo creo que al final es esta, ¿no? Esta frase que dices, ¿no? Yo creo que la hemos escuchado todos mucho, ¿no? A aprender a desaprender, ¿no? Y yo no sé si es más fácil en las organizaciones o es más fácil en las personas, pero sí que es verdad que trabajamos con un paradigma mental, ¿no? Concreto, ¿no? Y sobre todo las personas pues, que tenemos más edad, ¿no? Tenemos pues como unas barreras mentales que nos condicionan mucho más, ¿no? Y estamos en un contexto que es muy diferente. Entonces hemos de empezar, ¿no? No sé si la palabra es desaprender, pero empezar a aprender con otras lógicas y con otras mentalidades y aceptar que eso puede cambiar, ¿no? En una persona quizás es más fácil hacer este proceso, ¿no? Y en una organización, ¿no? Y yo creo que después los panelistas os lo van a explicar mejor, ¿no? En una organización grande esto es mucho más complejo, ¿no? Porque al final no solo es que cambie en la persona, sino que
que hay una parte de estrategia, una parte cultural, ¿no? Que también ha de cambiar y han de estar alineadas, pues para que esto pase y para que las personas se apropien de este cambio, ¿no? También. Por ahí. Vamos de tiempo. Varios países, ¿no? Y cosas que ha hecho el Perú, estaba trabajando como ejecutivo. El Perú exportaba muchos ejecutivos. Estaba a México, partes del mundo. Cambios que había tenido el Perú, una de las personas quiso trabajar en una multinacional, mientras en otros países la gente trabajaba en la empresa de la familia, que eran empresas bastante. Cuando se ha hecho una comparación aquí con España y el Perú, entras a una élite empresarial que no representa verdaderamente al Perú. En España, como es un país más abierto, más competitivo, tantos monopolios, vas a tener una visión diferente. Me gustaría que veas que nos expliques la gran diferencia entre España y Perú solamente en la parte estratégica, que yo pensé que era mucho más grande. Si verdaderamente la muestra en el Perú era... Sí, yo creo que alrededor de lo que dices, yo he vivido 3 años en Colombia, ¿no? Entonces no es un país parecido, ¿no? A Perú, con sus diferencias, pero más parecido a Perú y Colombia que Colombia y Perú con España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y he detectado precisamente lo que dices, ¿no? Yo creo que y los que estáis aquí sabéis mucho más de esto que yo, ¿eh? No quiero, pero tengo la sensación que lo que dices tú es cierto, ¿no? Que al final son sociedades mucho más piramidales, ¿no? Donde hay unos grupos, ¿no? Con mucho poder, ¿no? Y hay unas pues clases, ¿no? Directivas, ¿no? Con un nivel que yo no había visto nunca. O sea, a mí tengo la sensación que en España, ¿no? El nivel de las capas altas directivas diría que es el mismo o incluso inferior de Perú, ¿no? La gente que está en esa capa, ¿no? Tiene un nivel de que ha estudiado fuera, ha trabajado fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Habla inglés perfecto, ha estudiado un MBA en alguna universidad americana, ¿no? Entonces es un nivel de educativo y de experiencia profesional altísimo, altísimo. Yo creo que también es un reflejo de por qué han salido estos resultados, ¿no? Después en Europa en general, no solo en España, ¿no? Son países donde pues a nivel político, ¿no? Hay un tema más redistributivo, ¿no? Y hay pues, son países pues, más del estado del bienestar o socialdemocracia. Entonces, esas diferencias entre la sociedad son mucho menores, ¿no? Entonces, si nos fuésemos a la base de la pirámide, ¿no? Los resultados seguramente serían mucho más diferentes, ¿no? Yo creo que Perú, ¿no? Estaría pues bastante por debajo de España, ¿no? Pero cuando nos vamos a las capas directivas, yo creo que las capas directivas en Perú y en países parecidos, ¿no? Tienen niveles muy elevados, ¿no? Desde el punto de vista competencial. Había una pregunta antes por ahí y no sé si tenemos tiempo para seguir haciendo preguntas. No, yo creo que al final las competencias, la estrategia al final es un concepto, ¿no? Que tiene un escenario temporal más largo, ¿no? Pues cuando una organización define su estrategia, no lo hace para los próximos 3 meses, no lo hace para los próximos, normalmente, pues antes eran planes estratégicos más largos porque el contexto lo permitía. Nosotros cuando hacemos un plan estratégico lo hacemos a 2 años en digital, ¿no? Porque pues en 2 años de lo que estamos hablando hoy a lo que pueda pasar, ¿no? Pues puede cambiar mucho. Entonces, para mí todo lo que es esa visión estratégica, ¿no? Esa visión más a largo plazo, ¿no? Debería ser, ¿no? La que nos da la capacidad de esos horizontes, ¿no? De no solo pensar en dónde estamos hoy, que es importante, sino tener la capacidad, ¿no? De pensar en escenarios temporales más lejanos.
Entonces, todo lo que es estratégico me parece que está más alineado con esa capacidad de visionar que la organización no es lo que es hoy, sino es lo que es hoy y lo que será mañana. Y respondo a tu pregunta. Sobre la adopción en las organizaciones o en las empresas. Pues no tengo datos que te pueda, ¿no?, que te pueda dar ahora mismo, ¿no?, sobre este tema, pero sí que evidentemente yo creo que los niveles de adopción de la tecnología están muy relacionados con por ejemplo, con la primera pregunta que me hacían, ¿no?, de los diferentes mercados, ¿no? Nosotros, pues yo qué sé, mercados asiáticos, ¿no?, pues coreanos, ¿no?, alguna ciudad, Shanghái, etcétera, mercados americanos, mercados del Reino Unido, ¿no?, tienen niveles de adopción de la tecnología pues mucho más elevados que, por ejemplo, España, ¿no?, o Italia, o Portugal, o a lo mejor probablemente pues Perú, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco vinculado, ¿no?, pues con las economías, ¿no? Cuán madura es una economía digitalmente, pues hay una correlación con la adopción tecnológica en cada uno de los casos. Pero bueno, siempre hay excepciones, ¿eh? Siempre hay excepciones porque podemos encontrar, ¿no?, casos, ¿no?, muy relevantes ¿no?, de propuestas de valor basadas en tecnología en países, ¿no?, que a lo mejor no son punteros, pero que esas sí que lo son. La última pregunta ya, porque creo que... Sí, yo comparto esa visión contigo. Al final es la visión que nosotros tenemos. Y muchas veces pasa lo contrario, ¿no? Muchas veces en las organizaciones pasa lo contrario. Lo fácil es comprar tecnología, ¿no? Es mucho más fácil de justificar, ¿no? Pero cuántas veces la tecnología se ha quedado en el cajón, ¿no? Entonces, para mí, al final estamos hablando de negocios, estamos hablando de empresas. Al final lo que hay que buscar son esas lógicas de negocio y ver cómo la tecnología, ¿no?, o otros activos, ¿no?, de la organización se ponen en pro, ¿no?, del negocio. Pero al final para mí eso es muy evidente y es la aproximación que nosotros hacemos hacia los proyectos. Siempre es, ¿no? Y al final, porque al final también yo creo que, y esto lo digo desde el punto de vista de quiénes somos, ¿no?, pero cuando tú eres una empresa de tecnología, no eres más sospechosa, ¿no?, de querer vender, ¿no?, tu producto, ¿no? Nosotros al final somos agnósticos tecnológicamente. Tenemos claro que es necesaria, pero al final hay que resolver ¿no?, un reto de negocio y hay una tecnología pues, que lo puede resolver y dentro de esa tecnología hay muchas posibilidades. ¿Sí? Perfecto. Pues a continuación, como os comentaba, la idea es que hagamos la mesa redonda con los tres panelistas que que han venido, que los hemos invitado y que han querido venir, ¿no? Les agradecemos esto y la mesa va a estar moderada por Mariano Cegarra, que antes lo ha presentado Xavier. Mariano es socio líder de Advisory en KPMG aquí en Perú. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional local e internacional en consultoría de negocios y de tecnología en empresas de categoría mundial. Se desempeñó como partner de consultoría en IBM, Bearing Point y Arthur Andersen. Es economista de la Universidad Católica y MBA por la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Mariano. Aló. Gracias, Borja. Buenos días con todos. Después de esa presentación y después de ver los resultados del estudio, yo hasta hoy me consideraba generación X, pero me he dado cuenta que soy baby boomer, así que me voy a ir un poco más deprimido el día de hoy. Pero antes de invitar a nuestros panelistas, una breve reflexión con relación a este estudio. En primer lugar, agradecer a Xavier y felicitar a la Pacífico Business School y a Roca Salvatella porque yo creo que
Estudios como estos necesitamos muchos acá en el Perú porque el nivel de madurez digital que tienen nuestros directivos, a pesar de los resultados de la encuesta, tiendo a ser un poco escéptico respecto a los resultados, pero revelan algo muy interesante. Estas son encuestas de autoevaluación y lo primero que revelan es que somos bastante optimistas los peruanos respecto a nuestro nivel de madurez digital, probablemente, pero lo segundo y más importante que destacó Borja es que claramente hay una marcada tendencia hacia los factores técnicos de habilidades digitales. Llama muchísimo la atención que la competencia relacionada con orientación al cliente sea una de las más bajas en el nivel de madurez. Y esto refleja a nivel global que nuestros directivos todavía perciben el tema digital como algo tecnológico y no como algo cultural o como algo de un cambio de mindset. Así que, dicho esto, justamente ha tenido la muy buena idea la universidad de invitar a 3 personas que están metidas de lleno en el tema de transformación digital. Permítame un segundito, voy a agarrar aquí. Y quisiera invitar al panel a las damas primero, Mariana Vázquez, gerente de transformación digital de la empresa Oeshle, del Grupo Intercorp. Quisiera invitar también a Diego Quirós, gerente de transformación digital en Telefónica del Perú. Y a Jorge Postigo, gerente de área de transformación cultural en Credicorp, en el Banco de Crédito. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, en primer lugar, me llamó mucho la atención, Jorge, quisiera comenzar contigo, el título de tu cargo, porque realmente refleja algo que es muy necesario en este entorno y que tiene mucho que ver con este estudio que estamos viendo. Y como primera pregunta quisiera tener tus impresiones en general sobre los resultados del estudio. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Quisiera que compartas esto con nuestro público. Hola. Sí, gracias. Sí, muy interesante el estudio. Nosotros hemos venido conversando un poco con los amigos de Roca, Roca Salvatella, en los meses pasados, explorando precisamente esta dimensión de habilidades digitales. En el banco estamos embarcados en una gran transformación, no es ninguna novedad. Ya varias veces Gianfranco, nuestro gerente general, ha estado en foros como este, un poco divulgando y comentando los avances y los esfuerzos que venimos haciendo. Sobre el tema de cultura, efectivamente, nosotros estamos convencidos de que la transformación tiene varias dimensiones y que cultura es central. Y respecto a tu pregunta, me llamó mucho la atención un comentario de una de las participantes acerca de cómo se podía relacionar esto con ejecución, ¿no? Y quizás construyendo sobre eso, efectivamente, una de las reflexiones que me llevaba mientras veía los resultados, así como tú dices, el optimismo o la autoapreciación bien positiva de las habilidades, creo que es importante contrastarlo contra resultados, ¿no? Y habría, o sea, una de las preguntas que vino a mi mente, por ejemplo, y que creo que todos nos debemos hacer es, ok, más allá de las habilidades digitales que yo siento que tengo, ¿qué tanto se está reflejando esto en la contribución que yo estoy haciendo, que estamos haciendo al negocio, ¿no? Una de las frameworks que presentaste, Borja, era el valor que extraes de digital se refleja o en tu core business o en nuevos mercados o incluso en una transformación de tu modelo de negocio, ¿no? En BCP nosotros estamos convencidos de que el mundo ya cambió, ¿no? Los modelos de negocio han cambiado, no es que están cambiando o van a cambiar, ya ocurrió, ya sucedió. En nuestro mercado, por ejemplo, si tú miras un mercado que está al costado como Brasil, tienes una empresa que se llama Nubank, que la fundó un colombiano que no tenía experiencia en Brasil y que hoy tiene 4 millones de tarjetas de crédito, ¿no? Una participación de mercado muy importante, y en 6 meses han abierto 1,5 millones de cuentas de ahorros, ¿no? Y acaba de recibir un financiamiento de una empresa china que se llama Tencent, que es la líder en China con WeChat. Entonces,
esto ya está pasando, ¿no? Si nosotros como líderes de empresa no como que pasamos el trago y decimos, pucha, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Cómo estoy desarrollando mis habilidades? ¿Estoy realmente listo para el tema digital? ¿Estoy haciendo digital? ¿No? Creo que van a haber muchas sorpresas tristes como la de Netflix con Blockbuster y otras más, ¿no? Correcto, muchas gracias. Mariana, el mundo de retail es uno de los que mayores transformaciones ha surgido en este nuevo entorno digital. ¿Cómo ves tú los resultados de este estudio desde tu punto de vista como gerente de transformación digital en Oesle? Sí, yo creo que en el mundo es uno de los que más ha evolucionado. Siento que en Perú todavía hay muchísimo por hacer. Creo que las empresas que se ven más amenazadas son las que más rápido están avanzando. En mi opinión personal, por ejemplo, la banca, o sea, con las fintechs, las empresas que tienen más amenazas son las que más rápido se ponen las pilas. En el caso de retail, siento que acá todavía estamos súper lentos. De repente hasta que venga Amazon y revolucione todo. Sí, sí es verdad que nos estamos preparando bastante, todas las empresas, pero siento que todavía necesitamos mucho más velocidad y, y una forma de pensar completamente diferente, ¿no? Estamos muy de repente viendo lo que hace el vecino y tenemos que ver afuera lo que está pasando con empresas como Amazon que se están yendo a lo físico, ¿no? Y empresas que de lo físico se van a lo digital. Hay un montón de oportunidades que, bueno, el área en Oesle, el área es nueva, tenemos un año y lo que estamos tratando es eso, ¿no? No ver lo que estamos haciendo acá al lado, sino ver qué está pasando en el mundo para poder adelantarnos un poco a lo que se viene, porque creo que en los siguientes años el retail en Perú va a cambiar completamente a lo que estamos acostumbrados a tener acá. Gracias. Y Diego, en tu caso, las telcos, hablando de empresas amenazadas o que deben transformarse, cuéntanos un poco desde tu perspectiva en Telefónica como responsable del tema de transformación digital. Me contabas que tú vienes del mundo de marketing, interesante. ¿Qué piensas de los resultados de este estudio? ¿Cómo ves esta autoevaluación que hacen los empresarios peruanos? Perfecto. Bueno, así como Mariana señala el tema de las fintechs, en el caso de los bancos, en realidad no es que haya muchas startups que estén amenazando a la telco en sí. Lo que está pasando es que entre las telcos nos estamos sacando la michi, ¿no? Entre las telcos ahora existen, es lo que decía, planes postpago de 29 soles y caramba, que te dan todo ilimitado, ¿no? Entonces el riesgo de la comoditización para las telcos es preocupante. Entonces, cuando yo veo los resultados del informe, sí, yo creo que son acertados. Hasta hace un año, nosotros, un poco más de un año, decidimos que era momento de transformar la empresa porque teníamos que concentrarnos en la experiencia del cliente. Porque en una guerra de precios, la forma de ser autosostenible es con una buena experiencia al cliente. No te queda otra. Y efectivamente lo que comienzas a sentir cuando quieres ir transformando la empresa, cuando quieres ir cambiando o cuando comienzas a entrevistarte con otros sectores, con otras personas que quieren movilizarlo, pues te vas dando cuenta un poco que para ellos hay gente que sí tiene mayor conciencia, pero para muchos todavía la transformación digital es más tecnología que cultura o más habilidades técnicas que estratégicas, ¿no? Pero también hay que sumarle otros factores a esto, ¿no? Muchos de nosotros probablemente pertenecemos a empresas que en su día a día pues, tienen una presión enorme, probablemente tienen que llegar a sus objetivos, probablemente esas presiones hacen que a uno no le permita darse esa pausa, porque la pausa no es permitida, se tiene que hacer de forma casi paralela, ¿no? Y lo que estoy haciendo es simplemente una explicación, no una justificación, porque no importa el momento en el que estés, ni la situación en la que esté tu empresa. Llega el player disruptivo, te mete un puñete y se acabó el asunto, ¿no? Yo sí creo que los directivos son buenos, tienen buen nivel, pero se enfrentan a algo estructuralmente mucho mayor. En el caso de las calificaciones del 7 versus el 6.9, yo también estoy de acuerdo, está muy cerca. No me parece que pueda estar cerca, y ahí Borja, no sé, quizás se pueda hacer una ponderación en los frentes, darle más peso a
a los frentes más estratégicos que los técnicos, ¿no? Si tuvieran más peso, probablemente se vería un poco más la diferencia, porque creo que esa es la parte que nos va a permitir más la adaptabilidad al cambio. Correcto. Sí, y eso me lleva, Jorge, a la segunda pregunta, y es justamente quisiera tener la perspectiva de ustedes con respecto a estas diferencias que se perciben en los frentes de las competencias más técnicas o tácticas y las competencias estratégicas que son el corazón de lo que es una transformación digital, ¿no? La visión estratégica, la orientación al cliente. ¿Cómo evaluarías tú esas brechas que se ven? Y de hecho, lo comentaba al inicio, creo que esto es interesante para tener una línea base con la cual medirnos a futuro en cómo evolucionan nuestros empresarios. Pero quisiera tener tu opinión al respecto, Jorge. Claro. Yo creo que un poco lo que mi interpretación, ¿no?, de los resultados. Tienes que, como comentaba Borja, los números o la evaluación más orientadas a la parte de ejecución, de estrategia y menos a la parte de conocimiento, es donde hay una autoevaluación un poco más dura, que creo que contrasta, que un poco se alinea más con una perspectiva que, digamos, puede venir intuitivamente. Como parte de la investigación que nosotros hacemos y que, bueno, continuamos haciendo, miramos mucho a los ejecutivos de empresas digital native. Y si tú miras lo que estos ejecutivos hacen en su día a día, yo personalmente encuentro una diferencia enorme contra lo que nosotros hacemos, ¿no? Y eso ya te da una indicación de magnitud en las habilidades, las competencias, las capacidades que tenemos para hacer cosas digitales. Entonces también creo que, además de tomar esto, entrar al detalle de qué es ese componente de conocimiento digital, va a ser bien importante. Yo creo que ahí yo te comparto dos ideas. Una, que esta disrupción digital, cuando entras a los detalles, puedes encontrar que básicamente estamos hablando de tecnologías, ¿no? Pero que están ahí, están al alcance de la mano. Y creo que a veces, por lo que yo encuentro, como que nos demoramos en meternos a entender qué es y lo miramos un poco de lejos. Y esto coincide con otra perspectiva de Gianfranco y que tenemos todos, que es en el banco, que es qué tanto uno mismo desarrolla su conocimiento digital. El conocimiento está ahí. Si tú te metes a YouTube, si tú te bajas todos estos apps, Udemy, qué sé yo, Khan Academy, son gratis. Hay un montón de conocimiento, información, hay un montón de cursos en MIT, hay un montón de cursos en Stanford, en IDEO, que son gratis o son realmente baratísimos. Y aún encontramos que la posición de algunos ejecutivos muy senior o que, digamos, tienen una resistencia mayor al cambio es de, no, enséñame, ¿no? Yo creo que eso también, digamos, es algo que tenemos que abordar individualmente, ¿no? De acuerdo. El tema de autoaprendizaje es un tema que es muy difícil en la cultura de nuestros empresarios, sobre todo los mayores como nosotros. Mariana, tú que eres joven, tú eres millennial, así que nos puedes contar ¿cuál es tu perspectiva respecto a estas brechas que hay en los temas tácticos y estratégicos? Yo creo que hace sentido que tendamos a tener como un mayor puntaje en la parte táctica, porque justamente creo que ahí, o sea, el hecho de que ahorita estemos por una transformación digital, la palabra digital, a mí, yo no me gusta cómo se llama mi puesto, porque no me gusta que sea una transformación digital, porque ¿qué hace? Te hace pensar en lo digital, ¿no? Te hace querer aprender digital, te hace querer aplicar tecnología que de repente no aplica. O sea, yo creo que acá la parte importante de la palabra es transformación, ¿no? Y creo que eso es en lo que, o sea, si fuera por mí, yo sería gerente de transformación, no de transformación digital, porque creo que hoy es digital, pero mañana puede ser transformación de data o transformación de inteligencia artificial. Entonces, si siempre le vamos a poner una palabra al costado, nos vamos a enfocar en aprender esa tecnología o esa palabra y no tanto en la parte estratégica que es la transformación en sí, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué quiero transformarme? ¿Por qué es importante transformarme, ¿no? Y qué es lo que quiero lograr.
desde una perspectiva de resolver problemas y no tanto hacer cosas que mi negocio necesita o simplemente hacerlo porque está de moda y hay que hacerlo. Entonces, me hace sentido, pero creo que hay un cambio que debemos adoptar a nivel de mindset mucho más grande. De acuerdo. Diego, tus comentarios. Bueno, hablando justo sobre los resultados del informe, es que efectivamente también hay que contextualizar un poquito, ¿no? Las empresas las cuales han sido sujetas a la encuesta son empresas medianas y grandes, las llamadas empresas tradicionales, ¿no? Nacidas no digitales, empresas seguro como a las que pertenecen algunos de ustedes, a las que pertenezco inclusive yo, empresas que tienen áreas diferenciadas de ventas, de marketing, ¿no? Legal, sistemas, etc, etc, etc. Y evidentemente todos tienen skills para alcanzar sus objetivos, para explotar su información, para comunicarse con su equipo. Pero, por ejemplo, cuando tenemos que hablar de experiencia de usuario, de punta a punta, ¿no? Desde la compra, el uso, ¿no? Hasta el reclamo, resulta que acaban siendo áreas separadas y la experiencia acaba siendo fragmentada. Entonces, cuando la experiencia es fragmentada, caramba, el cliente no se siente a gusto y claramente este es un frente importante de transformación. Cuando las empresas están estructuradas de esta forma, les cuesta mucho más no solamente pensar de forma estratégica en cómo unificar todo eso, sino que también desarrollan skills más orientados a lo táctico o individual a nivel de áreas. Entonces, como dijo Borja, creo que nuestros directivos tienen alto nivel, pero se enfrentan a algo más grande, que es la estructura. La estructura tradicional no puede ser atacada por un solo directivo, tiene que ser atacada con fuerza, por todos, acompañado desde arriba, con el CEO, porque si no, no va a pasar. La estructura son todos. Sí, como comentaba Borja, ¿no? La cultura se come a la estrategia en el desayuno. En el caso tuyo, Jorge, porque creo que viene mucho a cuenta con lo que mencionaba Diego respecto de cómo emprender un reto de transformación, para no llamarlo digital, como dice María, un reto de transformación. Creo que ustedes en el banco tomaron hace unos años una decisión que viene desde Walter y cómo explicaba, cómo fue al directorio a explicarlo. Yo quisiera que compartas con la gente que ha venido a verlos hoy día un poco cuáles son las principales lecciones aprendidas en todo este proceso hasta ahora y cuáles han sido los principales retos en la transformación en la que está inmersa hoy el BCP. Sí, o sea, yo tengo un poco, casi voy a cumplir un año en el equipo de transformación, antes de estar en el equipo de estrategia. Lo que he aprendido en este año ha sido un poco recoger los avances que ya se venían dando de antes. Yo creo una de las cosas que creo que ha sido más valiosa en este recorrido ha sido un approach, un acercamiento de equivocarte rápido, ¿no? De hacer cosas pequeñas y fallar rápidamente para iterar. Eso que suena fácil y casi que obvio a veces y que uno lo lee mucho en revistas y artículos o qué sé yo, es muy difícil porque hay mucha tensión a nivel organizacional por la presión de quedar bien o quedar mal. Y creo que toma, como tú decías, Diego, liderazgo de una persona senior, de pararse al frente y decir, no, hay que hacerlo perfecto. No lo hagas perfecto, no te tomes 6 meses en sacarme algo que vas a quedar muy lindo en el PowerPoint, pero que no vamos a saber en 6 meses si funciona o no funciona. Prefiero que te tomes 3, 4 semanas en probar si funciona o no, y si no funciona, apagarlo y moverte a otra cosa que esperar 6 meses, ¿no? Eso lo hemos venido trabajando mucho en BCP por los líderes de la transformación, por Francesca, por el mismo Gianfranco, y creo que ha empezado a calar cada vez más. Te confieso que a mí mismo me costó.
porque uno cuando empieza con un encargo nuevo, con un reto, tiende a correr y demostrar resultados y brillar, ¿no? Y qué lindo es que te dan un encargo y quedas bien, ¿no? Y para eso te quieres tomar un tiempo para quedar bien, ¿no? Pero ya ese modelo mental no sirve. Y creo que también es parte del aprendizaje el poder sentirse en la confianza de que no te van a, ¿sabes?, cuestionar, ¿no? O sea, te van a cuestionar porque hay parte de la organización que te va a mirar igual y va a decir, oye, pero mira, eso que presentó no estaba bien o no estaba completo, nada que ver. Em, pero es parte del cambio cultural, ¿no? Creo que requiere como que un líder y otro líder y otro líder que se van sumando exhibiendo ese tipo de comportamientos que va cambiando la cultura. Correcto. Cultura ágil y liderazgo. Diego, en el caso de ustedes en Telefónica, lecciones, retos de la transformación digital, es claro que ustedes, las telcos, son probablemente de las organizaciones más escrutadas por el público, los servicios públicos en general, pero es importante salir digamos, a decirle qué se está haciendo por tratar de mejorar esa experiencia del cliente, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, totalmente, ¿no? Sabemos lo que pasa con las telcos, sabemos lo complicado por la cantidad de servicios que damos y la cantidad de legados que tenemos, que es a veces atender a la gente, ¿no? Seguro muchos podrán tener quejas acerca de la forma de servicio de todas las telcos. Por favor, absténganse hoy. Eh, en las preguntas, tranquilos en las preguntas, por favor. Pero sí, efectivamente lo reconocemos y también estamos haciendo un esfuerzo. Recordemos que tenemos un problema estructural grande y hay que cambiarlo. Como decía Jorge, sí, algo de cultura ágil, ¿no? Nosotros también queremos dejarle de decir ágil porque todo el mundo escucha ágil, 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 ágil y parece una palabra mágica que va a solucionar todas las cosas. Mejor vamos un poquito atrás y primero lo que estamos haciendo es cosas parecidas a la que está diciendo Jorge, ¿no? Bueno, estamos queriendo poner al cliente al centro de todo. Estamos queriendo diseñar productos ya no desde áreas fragmentadas, sino procesos de punta a punta que garanticen que el producto está diseñado nuevamente desde el uso hasta, desde la compra hasta la postventa, ¿no? Y sí, y tenemos que atravesar los primeros, para dar los primeros pasos, ¿qué tuvimos que hacer? Sí, tuvimos que dar algunos quick wins, ¿no? Tuvimos que ir a algunos puntos de dolor de cliente que fueran sencillos de solucionar para poder ganar un poco el buy-in interno, ¿no? Otra de las cosas que estamos haciendo es romper esos benditos silos, ¿no? Dejar de trabajar separados, ¿no? Entonces comienzas a juntar a la gente a trabajar juntos, en lo que comúnmente se llama mesas ágiles, squads, células, ¿no? Ya se está haciendo. Por eso yo mencionaba, más que ser verdaderamente ágil, cuando comienzas a pensar en el cliente, cuando pones design thinking o diseño de experiencia de usuario y juntas a la gente responsable de todo un proceso end-to-end, ya comienzan a pasar cosas. No hace falta ponerle el nombre ágil, ya comienzan a pasar cosas. Es cierto que hay que ser ágil para poder también tener un time to market y un pase a producción mucho más rápido. Sin embargo, parte de los esfuerzos que estamos haciendo van muy ligados a eso. Y finalmente, Mariana, en el caso de retail, uno de los retos más grandes en este mundo digital es la omnicanalidad, ¿no? Es decir, con este consumidor empoderado, impaciente, que quiere tener la misma experiencia en todo canal, bueno, lo mismo en la banca, en las telcos, pero cuéntanos un poco ustedes en Oesle cómo abordan, qué están haciendo para afrontar estos retos. Primero, algo que yo aprecio mucho es trabajar todas estas iniciativas tan importantes desde la gerencia general. O sea, para mí es básico que esto acá se trabaje de la mano con el gerente general porque te das cuenta que las cosas pasan. Y creo que es una pieza clave para lograr la omnicanalidad, porque justamente no hay una omnicanalidad porque hay estos hilos, ¿no? Cada uno está trabajando por su lado, con sus objetivos, con sus estrategias, no pensando necesariamente en el cliente, y necesitas una persona que te alinee y te diga, o sea, lo que tenemos que hacer es esto y tenemos que ir para allá. En el caso de mi área de transformación, sí, venimos trabajando con Diego, que es nuestro gerente general. Una cosa que nos ayuda mucho es
tenemos la suerte de ser parte de Intercorp y trabajar con la Victoria Lab, y hay un programa que nos ayuda un poco a alinear a toda la primera línea en por qué debemos hacer esto, por qué es importante, cómo lo debemos hacer. Entonces hemos empezado trabajando con un grupo pequeño que primero adopte este mindset, que adopte estas capacidades, porque primero necesitas un equipo, ¿no? O sea, para hacer las cosas y luego empezar, como decías, a demostrar pequeñas cosas. Hemos tenido algunos logros rápidos, pequeños, para que la gente crea en nosotros, porque lo que pasa es que tú formas un equipo súper bacán y la gente en la empresa es como, ¿y tú qué? ¿No? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu aporte? Entonces, ha sido bien importante los primeros meses de este año demostrar ciertas cosas, aunque sean chiquitas, pero demostrar cosas, ¿no? Aprender, como tú decías, a lanzar algo que esté tan feo que te dé vergüenza, pero que realmente compruebes que funciona o no funcione. Y ya luego en esta segunda fase lo que queremos es empezar a trabajar con más áreas de la empresa para poder ya no tener, demostrar cosas que hemos hecho nosotros, sino demostrar cosas que vamos a empezar a hacer con las diferentes áreas, ¿no? Acá nuestro objetivo es que la gente haga las cosas de manera diferente. El core nos mata, como decías tú, ¿no? El día a día nos mata, ¿no? La venta, los objetivos, nos desconcentra un montón. Y lo que necesitamos es que la gente pueda, como que de alguna manera, dejar ese día a día y empezar a hacer pequeñas cosas diferentes que le den resultados diferentes y creérsela, ¿no? Y en base a eso cambiar la forma de trabajo. Correcto. Muchas gracias. Tenemos todavía unos minutos por si alguien desea hacerle alguna pregunta a nuestros invitados. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, excelente el estudio, excelente los comentarios. Yo vengo de una empresa que ha estado en todo el tema de transformación digital. Una reflexión sobre el estudio. Más significativo es ver la diferencia que hay entre las 8. Es primero el conocimiento digital, con los directivos versus la aplicación en la estrategia digital bajo evaluado. Al comentario que han hecho todos, ¿no? Sí, mucho de lo que hemos estado en procesos de transformación y contigo que la palabra digital es fatal ahí. Más fácil el conocimiento, creo que como lo dijiste tú, adquirirlo, leer libros, que es buenísimo. Pero la parte difícil y dura, hablarlo creo que en un lenguaje que entendamos, porque uno dice que es, volvemos a meter la parte digital como un tema tecnológico, pero creo yo bajar estas nuevas formas de trabajo, de pensar a todo. Para mí, creo, la estrategia digital, y es donde vemos el gran gap que tenemos en los directivos. Hay dos grandes grupos. Hay grupos que empiezan la transformación o querer la transformación desde abajo. Complicadísimo. Empresas que el CEO o su hay que hacerlo. Pero les es imposible bajar a la estrategia digital. Una primera reflexión. Una segunda reflexión, y el tema de transformación, el lenguaje que utilizamos. Vamos a hacer un checklist de las palabras nuevas que a muchos nos puede sorprender. Hablo de los scrums, el design thinking, vas a tu libro, lo lees. Yo creo que algo que tengo que comenzar a cambiar para transmitir la necesidad para que las personas y las empresas le pierdan miedo. Esto no va por volar de tu empresa, empezar de cero, meterle 100 parte de Esas son dos grandes reflexiones, creo, para que todos a dar este primer salto. Y hoy día hablamos, pero todos ustedes, y yo, y con la empresa donde estamos,
Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí. Y los followers, ¿no? Los colonizadores. Transformación quiere decir que tenemos que adaptarnos al mundo moderno. Y en el mundo moderno, pues hoy por hoy los que lideran el histórico, porque yo ya me salí del tema ejecutivo de las pero tanto en tu organización te metes a hacer algo o adaptarte más rápida a la transformación. Por ejemplo, el tema de la banca. Internacionalmente uno está acostumbrado a tener un servicio de la banca casi a nivel mundial y los servicios deben ser. Tanto están desarrollando cosas para tanto están haciéndolo rápido para transformarse a ser competitivos en la banca mundial. La tomo. Yo creo que el banco en el pasado siguió una estrategia exitosamente de fast follower, ¿no? De ver qué está ocurriendo en el mundo y seguirlo rápidamente. Hoy ya hemos decidido y hemos comunicado que esa estrategia no funciona más. No funciona más por dos motivos. Primero, porque la velocidad con la que se está desarrollando la tecnología ya no te permite seguir. O sea, si cuando tú quieres ya hacer catch up, como se dice, ya te pasan por delante. Segundo, porque hoy la tecnología está mucho más disponible que en el pasado. Cuando hablamos de tecnología, ¿de qué estamos hablando? Te voy a dar un par de ejemplos. ¿Perdón? Uno sobre, por ejemplo, data analytics, que creo que lo mencionabas tú, ¿no? Análisis de data. Hoy cualquier paquete de software de Microsoft con Power BI o cualquier software como ClickView, qué sé yo, es súper barato, accesible y tienes un montón de analistas que salen de universidades como la San Marcos, como la Católica, como la Uni, que están en capacidad de hacerte los análisis que hace cualquier compañía como esta Capital One, ¿no? Esta de tarjetas de crédito. Entonces, no, o sea, esa innovación no es crear un brazo robótico, ¿no? O hacer un algoritmo hiper complicado. Es algo que está disponible como capacidad. Otro ejemplo, desarrollar apps. O sea, si tú miras los apps más exitosos, son los más simples. Y ahí venía este concepto que tú hablabas, Diego, sobre la experiencia del cliente, ¿no? O sea, hoy estos avances de tecnología no son otra cosa que tomar programación que está lista en open source, porque casi todo está listo, te lo bajas y lo conectas. No sé cuántas hackatones han podido participar, que ves que los chicos en un día te programan algo y funciona, ¿no? Y lo más valioso para el usuario no es solo que funcione, sino que sea una experiencia linda, ¿no? Es una experiencia que tú disfrutas. Entonces, ya a tu pregunta, ¿no? La estrategia de seguir, ver lo que ocurre en otros lados, no funciona porque estás tarde, ¿no? Y tienes que hacerlo ya, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí. Y después allá.
cuando aterrizas esto, cuando esto lo llevas al detalle, ¿no? Tanto desde una lógica de plan estratégico como desde una lógica pues apalancada a lo mejor en cliente o nuevo modelo de negocio o competencias de país, sino de la misma organización que estás, ¿no? O sea, me parece que el marco teórico es bueno y puede responder a ¿no? El llevarlo a detalle cambia en función de la empresa. De que el error, ¿no? Es algo no intrínsecamente malo cuando hay otras culturas al revés, ¿no? Y ahora estamos en un mundo, ¿no? Que para tener éxito te tienes que equivocar, ¿no? Porque si no, como comentaba Jorge, pasarte 6 meses para hacer algo perfecto, pues a lo mejor ya tienes alguien que ya lo está haciendo de forma imperfecta, pero una ventaja competitiva en el mercado precisamente por eso. Sí, y si me permites, Borja, un comentario también, porque es muy relevante lo que tú comentas, pero yo creo que los peruanos tenemos una gran ventaja, además de una desventaja respecto a estos modelos verticales, y es que la cultura empresarial de nuestros emprendedores es una cultura de innovación per se, porque viven las carencias, la informalidad, la inestabilidad política, y uno de los fenómenos que está ocurriendo ya en el país y lo ven estas corporaciones que intentan innovar, es que las startups pequeñas sí están logrando resultados interesantes. Entonces el reto de estas empresas o corporaciones que son más verticales, que tienen problemas culturales, está en cómo aprender a manejarse en un mundo de ecosistemas, donde ya no existe la cadena de valor tradicional, sino que tienen que competir o trabajar con sus competidores o incorporar a las startups dentro de todo ese proceso. El reto es grande, evidentemente, porque las estructuras verticales están, pero yo creo que el modelo ayuda mucho a entender cómo nuestros empresarios pueden empezar a desarrollar esas capacidades. Tú tenías una pregunta, me parece. Buenos días. Por las visto que han realizado reflexiones. Bueno, la transformación cultural la hacemos todos. No áreas fragmentadas. Estar en este mundo incluso incorporar a la organización de a hacer los partícipes de la visión que tienen humanos en la organización. ¿Cómo ven ustedes los no más quejas, ¿no? ¿Cómo lo hacen si tercerizan los servicios? Dan la cara al cliente, frente a frente. Es una empresa que Tercera. ustedes no alcanzan al control total. Ahí es donde viene la satisfacción del cliente. Eso es, no perdemos negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo están trabajando este tema de A ver, en dos partes, ¿ya? Primero, creatividad. No voy a usar términos complejos porque es cierto, es la mejor forma de explicar esto, así que primero, creatividad. Es cierto, la experiencia del cliente frente a Telefónica, en este caso, incluye la contrata.
Incluye a la persona que va, te instala, qué tal te lo instala, te lo deja bien instalado, te conversó bonito, te habló bonito, llegó a la hora, ¿no? ¿Cuántas de esas cosas a veces se nos van de control, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente si dentro de la empresa misma estamos fragmentados, los objetivos de la empresa que tiene el contacto con la contrata son muy diferentes a los objetivos de la empresa, perdón, del área comercial, por ejemplo, ¿no? El área comercial tradicionalmente es la que espera que sus clientes estén más felices, es la que espera reclutar más planta, mientras que el área, llamémosla que a mí no me gusta hoy por hoy, llamarla la de soporte, la que tiene más contacto con la contrata, no tiene ese objetivo. Como no tiene ese objetivo, pues no se concentra en eso. Lo único que le importa a ese frente es simplemente la instalación. En el momento que tú juntas toda esa experiencia de usuario de inicio a fin, tus objetivos ya no son solamente tener plantas, sino que vienen acompañados de SLAs como, por ejemplo, satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, tu elección de contrata ya viene a ser diferente, ¿no? Las reglas del juego que le pones a la contrata también viene a ser diferente, ¿no? Entonces, y te digo creatividad porque siguen siendo terceros. Por lo tanto, tenemos que poner reglas que ellos sepan jugar, que nosotros sepamos medir para que esto ocurra. Entonces, la mejor forma, por eso les digo, es romper los hilos primero dentro de la empresa. En ese momento vamos a tener todos los objetivos comunes y además teniendo al cliente como centro de todas nuestras decisiones, vamos a lograr también mejorar muchísimo, paso a paso. No sé si me dejé explicar. Perfecto. Bueno, desde nuestro lado no trabajamos con empresas terceras, pero igual es un súper reto. De los, más o menos, somos 300 personas en la oficina administrativa, pero hablamos de 2.500 personas atendiendo en las tiendas. Entonces el reto de que ellos puedan transmitir todo lo que desde la oficina administrativa estamos ideando es súper fuerte. No siempre se consigue lo que se quiere, pero creo que acá hay un gran trabajo del área de recursos humanos, no solo de selección, sino desde, primero, definir cuál es el propósito de la empresa, ¿no? Nosotros en Intercorp trabajamos muchísimo en el propósito. ¿Por qué existe tu empresa? ¿Por qué haces lo que haces, no? Si tienes un propósito que la gente lo crea y lo viva, va a ser mucho más fácil desde recursos humanos poder transmitir la cultura. Creo que es un tema cultural completamente y es uno de los más difíciles, porque al final, claro, tú puedes hacer muchísimas cosas, pero si la persona que le da la cara al cliente no vive la cultura, no vive el propósito, no funciona, ¿no? Y tenemos ese reto que estamos trabajando todos los días. Jorge, ¿algún comentario final para cerrar? Una de las cosas que a mí me abordó mucho cuando tomé el reto de, entre comillas, transformación cultural, era en qué consistía ese reto, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos del reto es que el cambio cultural no solamente es el cambio cultural de la empresa en la que estamos, en la que estás, en la que estoy, sino que vivimos en una cultura que es la sociedad peruana, la sociedad limeña, la sociedad del Perú. Y en cierta medida o en gran mayor o menor medida, el esfuerzo que hacemos de cambiar esa cultura está, si quieres, acotada, abordada por la cultura en la que nos desenvolvemos. Porque pasamos 8 horas dentro de la oficina, pero no es que sea un búnker que vive una burbuja distinta a lo que ocurre cruzando la puerta hacia afuera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, mi aprendizaje con respecto al reto que abordamos todos, porque como decíamos es un cambio cultural, es entender qué pasa afuera también, ¿no? Y abrir ese diálogo como sociedad, porque al final como empresas, si logramos, si finalmente somos exitosos logrando un cambio interno, solamente va a ocurrir si es que se empieza a reflejar, ¿no? Afuera.
Eso por un lado, ¿no? Y lo otro que yo, si quieres investigando un poco, hay un libro que te recomiendo del Instituto Arbinger, que habla sobre liderazgo y autoengaño. Al final empieza por uno mismo, ¿no? Yo creo que eso es como la canción de Michael Jackson, Man in the Mirror. El cambio empieza por uno mismo, ¿no? En la medida que uno empieza a cambiar sus comportamientos y a comportarse de la manera en que uno quiere que sea la cultura, es que empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Muy bien. Nuevamente, Jorge, Diego, Mariana, a nombre de Pacífico Business School, muchas gracias por haberse dado tiempo en sus apretadas agendas para acompañarnos hoy día. Y a todos ustedes, gracias por estar el día de hoy. Yo espero que este estudio continúe y podamos volver a estar acá en la próxima edición. Muchas gracias a todos y los invito a tomar un coffee break.